Esta semana tuvimos el dato de tasa de interés de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Y después de este dato vimos un montón de activos y los mercados en general una suba bastante interesante lo que fue esta semana. A partir de eso pueden empezar a aparecer algunas oportunidades en algunos CDRs que quiero analizar con ustedes en el día de hoy. Así que si te interesa, quédate en el video. Buenas para todos, ¿cómo están? Como hacemos los videos del fin de semana, en realidad, video del sábado, en esta oportunidad lo estamos haciendo un domingo porque bueno, ayer sábado se me complicó. Tratamos de analizar qué es lo que pasó en la semana para ir dándole un seguimiento al mercado con las noticias más importantes. Esta semana en lo que fue Argentina no tuvimos mucho movimiento, no tuvimos muchas cosas. La semana que viene sí, la semana que viene el día domingo, una semana antes de las elecciones, el día 12 de noviembre, tenemos el debate presidencial por los dos candidatos, tanto por La Libertad Avanza como por Unión por la Patria, entre Sergio Massa y Javier Milei. Lo vamos a tener el próximo domingo, pero bueno, tenemos que hablar de la semana que pasó. Como les digo, lo más importante a nivel mercado, a nivel financiero, fue el dato de tasa de interés por parte de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Y no quiero hacerlo muy largo, vamos a hablar rápidamente de las 3-4 cosas más importantes. Bueno, lo primero y lo más importante, se mantiene la tasa de interés en 5,5%. Esto es algo que ya el mercado estaba descontando antes de tener el dato de la suba de tasa de interés, pero finalmente se terminó dando. Se mantiene la tasa de interés, por lo menos por ahora y por lo menos por este mes. Veremos el próximo. Recordemos que la inflación se sitúa en 3,7% después del pico entre 8 y 9% que tuvieron en Estados Unidos hace más o menos un año y medio. Actualmente se encuentra en 3,7% y mantuvieron que el objetivo más grande es llevar esa inflación al 2% y lo van a mantener. Otra cosa muy importante que tiene que ver con lo que venimos hablando es que en el comunicado de la Reserva Federal se habló de que puede haber un endurecimiento mayor. Quiere decir que todavía pueden seguir subiendo la tasa de interés si es necesario. Recuerden lo que veníamos hablando en los meses anteriores. Siempre que cortaron con el endurecimiento de la política monetaria, básicamente con dejar de subir la tasa de interés prematuramente antes de solucionar la inflación, lo que dice la historia es que mala decisión, no hay que cortar prematuramente porque la inflación es un problema que se puede llegar a acelerar y no se toman los recaudos necesarios. Y si cortas el remedio antes de que desaparezca la enfermedad, puede ser mucho pero mucho peor. Así que en ese comunicado comunicaron justamente que estaban evaluando un endurecimiento de la tasa de interés, un endurecimiento de la política monetaria. Y por último, en el comunicado que proporciona la Reserva Federal, donde los diferentes miembros votan a ver dónde ven la tasa de interés en el futuro, varios miembros ven una suba de tasa de interés antes de fin de año, o sea, antes de diciembre. Lo que creo yo que sería algo un poco negativo para el mercado, pero simplemente es la opinión de algunos miembros del comité de la Reserva Federal. Por otro lado, muchas personas creen que no va a ser necesaria una suba de tasa de interés. Me incluyo dentro de ese círculo para poder solucionar este problema de la inflación. Más allá de todo esto, que son noticias súper importantes y cosas importantes que pasaron en la semana, a mí lo que más me interesa es ver qué es lo que pasó en los gráficos. Cómo habló el mercado, porque recuerden que el mercado habla a través de los precios, habla a través de la oferta y a través de la demanda. Y eso es lo que a mí, en lo personal, más me gusta. Así que si me acompañan, vamos a ver algunos gráficos que creo que les pueden gustar mucho. Y antes de ir a los gráficos, no se olviden de suscribirse. Bien, acá estamos en el gráfico, acá estamos en las pantallas y esta oportunidad quiero empezar al revés, ¿no? Siempre empezamos con el S&P 500, empezamos con el Nasdaq, Dow Jones y demás empresas, pero en esta oportunidad quiero empezar por el Nasdaq porque es el que me parece el más claro de todos, de por qué estamos en un punto, y por eso en el título pongo posibles oportunidades, porque todavía no están las confirmaciones. En el caso de que yo vea confirmaciones, como siempre yo aviso por mi perfil de Instagram, vayan a seguirme, que bueno, ahí estoy mucho más en contacto con ustedes porque es mucho más fácil y fluido el contenido. Lógicamente subo una historia y se acabó, pero miren, esto es lo que les quería mostrar en el caso del Nasdaq, que también se repite muy parecido con el S&P 500 y muy parecido en el Dow Jones, pero con estructuras diferentes. Miren cómo venimos teniendo máximos descendentes y mínimos descendentes en el Nasdaq, lo que proporciona una tendencia bajista, y fíjense cómo en este momento, después de la gran semana que tuvimos, estamos en gráfico daily, ¿sí? Ahora vamos a ir al gráfico semanal para que lo vean más claro, pero fíjense cómo el último día, que fue el día viernes, justo cerramos en el techo del canal bajista que venimos trayendo ya desde mediados de julio de este año, o sea, ya hace bastantes meses. Fíjense lo que vemos en un gráfico semanal, casi que la vela verde va de piso a techo de este canal bajista en una sola semana, o sea, abrimos casi en el mínimo del canal o en el piso del canal, estamos muy cerca o tocando básicamente el techo de este mismo canal. Algo que voy a repetir y quiero que también lo analicemos ahora en el S&P 500 y en el Dow Jones es que muy pocas veces, y esto es una opinión totalmente subjetiva mía, recuerden que cuando nosotros complejizamos el análisis técnico se vuelve todo mucho más subjetivo. Hasta acá todo es muy objetivo, creo que todos podemos ver que acá hay una resistencia y acá hay un soporte, pero quiero agregar esto que me parece que es un poco mi impronta y un poco esto
que quizás les puede llegar a servir a ustedes después de tantas veces y tantas horas pasar adelante de una pantalla viendo gráficos. Muy pocas veces he visto que el precio, después de tener una tendencia bajista, en este caso podría ser alcista también, el nuevo máximo que haga, lo haga antes de hacer un mínimo superior al anterior. ¿Qué quiero decir con esto? Me parece muy raro que el Nasdaq ahora mismo haga un movimiento tal que así, sin antes bajar y tener un nivel o un mínimo que sea más alto que el que tenemos acá abajo. En lo personal, y esto es una futurología terrible, o sea, esto no es nada, o sea, el gráfico hoy nos está diciendo estamos en resistencia, zona de venta. Puede quebrar al alza, puede quebrar a la baja. El famoso, ¿no? Puede subir, puede bajar o puede lateralizar. ¿Qué es lo que yo creo? Yo creo que a partir de acá el Nasdaq va a tener una corrección y en estos puntos quizás venga a cerrar el gap que tenemos acá abajo, pero que haga un mínimo que sea más alto que el que tenemos acá abajo. Y a partir de acá, en una configuración de A, B, C, vamos a poder operar el movimiento y el quiebre de esta línea de tendencia. Obviamente, mañana puede hacer así, romper al alza, mañana puede ser así y venirse al piso del canal. Pero pocas veces yo he visto una ruptura con tanta fuerza sin haber hecho un mínimo superior al que teníamos antes, ¿no? Para que de alguna forma rompa la tendencia bajista y empiece a estructurar una tendencia alcista. Obviamente, en el caso de que haya un quiebre y un throwback, acá aparece la oportunidad real, que lo vamos a estar hablando en Instagram, pero yo creo que vamos a tener algo más parecido a esto en el futuro, ¿no? Obviamente este movimiento tampoco lo sé, yo creo que el próximo movimiento va a ser un movimiento bajista corto de corrección para poder hacer un mínimo más alto que el que tenemos acá abajo. Pero me parece muy importante ver este gráfico porque estamos en un momento decisivo para el Nasdaq y van a ver que lo mismo pasa con el S&P 500 y me noté acá algunas empresas que están en momentos copados, así que quédense. Gráfico del S&P 500, fíjense que la configuración es muy distinta. Tenemos una línea de tendencia por acá arriba marcando los máximos descendentes. Acá se profundiza mucho más la caída, tenemos un máximo que no llega claramente a superar al anterior y siempre con mínimos descendentes. Pero fíjense como con un patrón diferente tenemos algo muy parecido. Estamos en una zona de resistencia muy importante, pero el precio nunca hizo mínimo ascendente. Fíjense que siempre los mínimos son cada vez más bajos. Nunca hizo un mínimo para empezar a tener fuerza. Entonces veo algo muy parecido en el S&P 500. Yo creo que vamos a nuevamente alcanzar esta zona de resistencia. Va a haber una corrección y en su defecto, si perfora esa línea de resistencia, va a venir a buscar la línea de tendencia que tenemos acá abajo y ahí sí vamos a tener la corrección. En mi experiencia como analista técnico, como trader, es raro, es muy raro que haya un cambio de tendencia sin un previo aviso de un corte de los mínimos sucesivos o de los máximos ascendentes en el caso de que sea una tendencia o sea la otra. Repito lo que hablé con el Nasdaq, es raro esto, ¿no? Es muy raro esto. Normalmente el comportamiento es algo tal que así, donde este nivel, este punto, este mínimo que no es más bajo que el que teníamos acá, le da la fuerza necesaria para poder romper el máximo anterior, que es este, y los siguientes, ¿no? Lógicamente. A seguir muy de cerca el S&P 500, esta zona de resistencia me parece súper importante y obviamente la línea de tendencia bajista. Dow Jones, gráfico daily, miren un cachito el semanal. En semanal estamos en una zona de soportes muy pero muy importante para el Dow Jones. Y en lo que respecta a gráfico daily, lo voy a trazar cortito. Miren lo que es esto. También, algo muy parecido a lo que venimos hablando con el S&P 500. Máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximo, mínimo. Y acá, mismo. Creo que podemos llegar a tener un retroceso del Dow Jones para nuevamente sí poder salir al alza, pero dudo mucho que pueda salir con tanta fuerza. Las dos posibles entradas que veo es quiebre throwback. Este es el punto para entrar. Si retrocede, retroceso de Fibonacci, que yo la verdad, y les voy a ser sincero, el throwback nunca suelo operarlo. La verdad es que muy pocas veces no lo suelo operar, no es un patrón que a mí me guste. Yo me siento muy cómodo con el ABC, con el retroceso y operar el movimiento al alza. De hecho, ahí atrás se ve un gráfico, acabo de meter un trade en Bitcoin que me salió divino, operando ABC. Pero fíjense como el Dow exactamente está igual que el Nasdaq y el S&P 500 en términos que está en zonas de resistencia. Bueno, vamos a empezar con las empresas que me parece que pueden estar teniendo movimientos interesantes en el corto plazo. Y la primera de todas, sí señor, es Tesla. Tesla, una empresa que viene muy golpeada ya desde el 2021, donde hizo el máximo histórico y actualmente se encuentra en un soporte muy pero muy importante. Fíjense que funcionó como soporte tanto en esta zona que tenemos por acá, en estos puntos que tenemos por acá, funcionó de soporte por acá, hizo throwback, así que fue reconocido como resistencia, no una, sino dos, sino tres veces. Nuevamente ahora se encuentra en ese punto súper pero súper importante para Tesla. Y hay algo muy importante también, hay una línea de tendencia bajista con 1, 2, 3, 4 contactos, o sea que ya está más que confirmada esta línea de tendencia, que le está cortando el tiempo. ¿A qué me refiero con esto? O quebrás a la baja este soporte, o rompes al alza esta línea de tendencia. Obviamente alguien podría agarrar y decirme, bueno, Agus, acá también hay un triángulo, ¿no? Podría ser, y alguien me lo podría decir. Yo veo con mucha más validez este soporte que tenemos por acá. En lo personal, Tesla es una empresa que me gusta, es una empresa que tengo a largo plazo, y en estos precios estoy haciendo algunas compras para aumentar mi posición en esta empresa. Obviamente manejando el riesgo de forma correcta, ¿no? Administrando correctamente el riesgo. Y
diversificando el portafolio, pero esta es una empresa que en estos puntos la verdad es que me parece una buena oportunidad para poder aprovechar un movimiento de corto plazo, un movimiento en una línea de tendencia, un movimiento hasta la línea de tendencia o hasta la línea roja que tenemos por acá, con un stop loss por debajo del mínimo que hicimos de esta semana, ¿no? Fíjense que esta semana tuvimos un mínimo en el área de los $194, más o menos por acá, con un stop loss por debajo de ese punto. Creo que hay un recorrido bastante interesante que puede hacer el precio y de hecho podríamos marcar hasta la operación. Fíjense que hasta la zona de máximo nos queda un ratio casi de 1,5, es un ratio bastante interesante teniendo en cuenta que Tesla está en un soporte, entonces la probabilidad está más de nuestro favor que nunca. Un único detalle que a mí me gustaría que no exista, de hecho el viernes estaba bastante ilusionado y terminó bastante mal para mi gusto, es esto. Esta línea amarilla que tenemos acá es la media móvil exponencial de 20 y fíjense cómo está oficiando de resistencia dinámica. En el caso de que se pueda penetrar al alza, yo creo que queda bastante liberado para ir de nuevo a la zona de máximos. Vamos a ver cómo aparece la semana que viene, pero es una de las que estoy siguiendo muy de cerca y me gustan para el corto plazo. Obviamente quiero recalcar algo, Tesla y las otras 3 empresas que voy a mostrar ahora o voy a hablar ahora tiene mucho que ver con lo que pase con los índices. Si el Nasdaq logra romper al alza el canal que habíamos trazado, y va a haber un movimiento al alza de Tesla, de la que viene ahora y del resto. Lo mismo con el S&P y lo mismo con el Dow Jones. En el caso de que tengan ese retroceso del que hablábamos para después tener el movimiento alcista, estas empresas van a tener algo parecido. O sea, vamos a hablar de que Tesla va a tener un movimiento bajista y después va a salir al alza. O sea, va a haber una correlación casi directa de lo que hagan estas empresas con los índices. Eso no hace falta que lo explique, creo que ya todos ustedes lo saben. Y aquellos que no, bueno, primeros conocimientos en el mercado. Acá estamos con la segunda es Amazon, una empresa que tengo en mi portafolio. Se las voy a dejar acá en pantalla porque la verdad es que viene con un rendimiento muy bueno. No solo la tengo en pesos, sino que, como vieron, la tengo en dólares también y está como un 40% arriba. La compré simplemente cuando hizo el quiebre de este punto que tenemos por acá. Fíjense que Amazon venía haciendo máximos descendentes uno tras del otro y acá pudo quebrar al alza. Y acá es donde yo decidí hacer la compra de Amazon que tengo hasta el día de hoy y es el rendimiento que tengo en mi portafolio. Más allá de eso, es una empresa que me gusta. ¿Por qué? Porque fíjense cómo en el corto plazo logró nuevamente ponerse por encima de la media de 20 en gráfico semanal. Y miren con la vela que logró hacerlo. Teníamos un nivel de soporte en este punto que no alcanzó el precio y nuevamente parece incorporarse a la tendencia alcista que veníamos trayendo anteriormente. Si nos vamos a un gráfico daily, fíjense cómo nuevamente estamos por encima de la media móvil exponencial de 20 y la línea de tendencia bajista que teníamos de corto plazo, por lo menos la que yo tenía monitoreada y venía monitoreando, que ya estaba confirmada, de hecho teníamos un contacto, 2 contactos y acá se había dado el tercer contacto, fue penetrada con mucha fuerza al mismo tiempo que se quebró al alza la media móvil exponencial de 20. Lindo panorama para Amazon, lo mismo que hablé con Tesla, va a tener mucho que ver con lo que pase con los índices. Bueno, una pequeña sorpresita, les aviso desde ya, esta empresa la busqué y no está como CEDAR, se llama Expedia Group, es una agencia de turismo de Estados Unidos, cotiza en el Nasdaq, la pueden buscar aquellos que tengan cuenta en Estados Unidos o que operen en brokers del exterior. Lamentablemente no es una empresa que se pueda operar por CEDARs. Hace algunos videos hablé de esta empresa, es una empresa que muchas personas no conocen, es una empresa que tiene unos fundamentales pero muy buenos y está muy subvaluada bajo mi punto de vista. Para mí debería valer bastante más de lo que vale actualmente y lo dije también en el video que grabé hace algunas semanas, no me acuerdo si fue de los videos de la semana de AT que analizamos esta empresa, seguramente algunos se acordarán, me lo puede dejar en los comentarios. Chicos, el viernes esta empresa subió ni más ni menos que un 18,84%, se transformó en una criptomoneda. Sinceramente creo que esta empresa está en un proceso de acumulación, está en un proceso de lateralización para poder continuar un sendero alcista. De hecho me acuerdo que le habíamos trazado su respectivo retroceso de Fibonacci y fíjense cómo está lateralizando entre el 0,618 y el 78,6%. Esto es un gráfico semanal, o sea, estamos hablando de que está lateralizando ya hace casi un año y parecería que empieza a tomar una tendencia alcista porque empezamos a ver mínimos ascendentes. Así que atentos a esta empresa los que la puedan comprar, así que no le voy a dedicar mucho más tiempo, analícenla. Obviamente ninguna de estas empresas es recomendación de compra ni de venta, simplemente son algunas chiquititas. Yo sigo muchas empresas, pero estas son las que más estoy siguiendo en el corto plazo. Analícenla y fíjense. Y la última de todas ellas es nuestra amiga Coca-Cola. Coca-Cola es una empresa que yo trato siempre de tener en mi portafolio. Es una empresa que ya todos ustedes conocen. Hablamos muchísimas veces en el canal de esta empresa, pero en este momento se encuentra en una zona muy interesante. Hay un solo detalle. La media móvil exponencial de 20 que siempre oficia como resistencia dinámica y es lo que a mí mucho no me convence. Más allá de eso, creo que está en un precio muy interesante. Estamos viendo empresas que están cerca de sus máximos históricos, sobre todo las del sector tecnológico, y Coca-Cola es una empresa que en las últimas semanas se vio bastante golpeada. Sin embargo, la quería subir
sumar a este análisis, no como una oportunidad en el corto plazo, quizás más como las otras, sino porque yo sé que muchos de ustedes tienen esta empresa y quieren verme hacerle un buen análisis técnico. Por debajo de la media móvil exponencial de 20, bajista de corto plazo en un gráfico semanal. Sin embargo, miren esto, que me parece más que interesante. Si trazamos nuestra extensión de Fibonacci marcando mínimo máximo y lo proyectamos desde el fin de movimiento, podemos ver que ese fin de movimiento se dio en el 1.618 y completó la onda 3. Ahora, ¿dónde está el posible fin de retroceso que estamos viendo en este momento? Y lo más probable es que sea en la conjunción de la línea de tendencia marcado por los dos máximos que nos ayudaron a poder trazar la extensión de Fibonacci. Estamos hablando de esta línea de tendencia. El próximo objetivo a penetrar para Coca-Cola, más allá de la media móvil exponencial de 20, que estamos en gráfico semanal, si cambio de gráfico va a cambiar de lugar. Al margen de eso, lo más importante a mí me parece es esta línea roja que les acabo de trazar. Creo que tiene un buen recorrido, todavía está esa línea de tendencia bajista, pero tiene que llegar a esa línea de tendencia de Coca-Cola para poder mantenerse dentro de la tendencia bajista que tiene en una volatilidad razonable con lo que es Coca-Cola. Por eso creo que puede tener una subida chiquitita en el corto plazo hasta esta línea de tendencia, pero no transformarse en alcista hasta no poder hacer mínimos ascendentes, porque fíjense que no los puede hacer. Todos los mínimos que viene haciendo son descendentes. Tenemos acá claramente una suerte de canal bajista. Hasta que no pueda hacer un mínimo ascendente y salir al alza, todavía no lo veo como una acción que pueda llegar a tener un cambio de tendencia en el mediano plazo. Sí, quizás en el corto plazo un movimiento alcista hasta esta línea de tendencia. ¿Para qué hice el análisis de Coca-Cola? Justamente para aquellos que la tienen. Y para aquellos que la tienen me parece súper importante que tengan en claro esta línea de tendencia de color rojo, que hasta que no se penetra al alza no podemos decir que Coca-Cola está en tendencia alcista. Con lo que más me quiero quedar es con este gráfico del Nasdaq. Este gráfico me parece muy interesante de cara a la semana que viene, de cara a ver qué es lo que pasa. Estamos como en la final, ¿no? Estamos en el lugar donde o cambiamos la narrativa y empezamos un ciclo alcista, o empieza una corrección fuerte, o tenemos un movimiento bajista para empezar una tendencia alcista nuevamente. Yo me quedo con esta última opción. Yo creo que el Nasdaq, al igual que el resto de los índices, van a tener una pequeña corrección, quizás hasta la media de 20, y a partir de ahí sí puede llegar a tener un movimiento al alza. Me quedo más con esa opción. En el caso de que no se dé esa opción, vamos a ir readecuando nuestra operatoria, vamos a ir readecuando nuestra estrategia para, si hay un quiebre y un throwback, poder operarlo o no. Y si realmente alcanza el piso del canal y nos vamos a la zona de mínimos, hacer saltar los stops correspondientes y aprovechar los mínimos para hacer nuevas compras. Espero que les haya gustado el video, espero que les haya servido. Si así fue, no se olviden de dejarme un me gusta, activar la campanita y suscribirse, que me ayuda un montón de verdad, y nos estamos viendo en el próximo video. Muchísimas gracias por verme. Chau, chau.